Hola, queridos amigos. A medida que se desmorona el plan para meter miedo a la gente, a la vez que hace aguas el viejo sistema financiero, ahora quieren crear un nuevo conflicto para tratar de asustarnos otra vez. Artículo de opinión. Ucrania es el talón de Aquiles. El conflicto ucraniano se calienta. Podría ser el origen de una guerra. Aumenta la tensión bélica en la zona. La OTAN promete defender a Ucrania. El embargo a Rusia costó mucho dinero. Washington aumenta el apoyo a Ucrania. La tensión militar sube al nivel DEFCON 4. Estados Unidos retira sus fuerzas del Golfo Pérsico. Putin parece ahora extrañamente tranquilo. Tiene un programa secreto de guerra espacial. Estaría basado en tecnología exótica avanzada. Cada potencia tiene un programa espacial secreto. Usan tecnología de antimateria y distorsión del tiempo. Rusia descarta una alianza con China como la OTAN. Se alcanzaría la masa crítica en un futuro cercano. Sería el final de todos los secretos y misterios ocultados. Colapsan el mercado de la plata y los bancos aceptan criptomonedas. Comenzamos. Ucrania es el talón de Aquiles de la paz mundial. El talón de Aquiles es el punto débil o vulnerable de algo o de una persona o de una cosa. Cuando nació Aquiles, Tetis intentó hacerlo inmortal sumergiéndolo en el río Estigia. Sin embargo, su madre lo sostuvo por el talón derecho para sumergirlo en la corriente, por lo que ese preciso punto de su cuerpo quedó vulnerable, siendo la única zona en la que Aquiles podía ser herido en batalla. Según un nuevo informe de Cobra, los pleiadianos habrían comunicado que si una guerra total se intensifica en Ucrania, una zona que está cargada de recursos estratégicos muy valiosos, podrían desencadenar la publicación de archivos de divulgación completos a través de los medios de comunicación rusos e incluso se arriesgan a mostrar públicamente una pequeña parte de su flota. Hace 2 semanas, los pleiadianos se habrían puesto en contacto de nuevo con altos mandos de las fuerzas espaciales rusas y les habrían proporcionado información estratégica para Putin. Sorprendentemente, la información sobre ese contacto se ha filtrado a medios alternativos a través del Dr. Preston James el 29 de marzo en el sitio web de Veterans Today. Con los planes regresivos desmoronándose lentamente, el lodazal quiere diseñar un nuevo conflicto mundial. Pero las familias de dragones y las fuerzas de la coalición dentro de los países BRICS están haciendo algunos movimientos geoestratégicos ocultos que finalmente conducirían a la caída del fangal. Según Rafapal, en las últimas horas se han desarrollado hostilidades entre Rusia y Ucrania, mientras que el secretario de Estado americano ha hablado con su homólogo ucraniano para ofrecerle su apoyo incondicional, con lo que el nivel de riesgo bélico nuclear ha subido del nivel DEFCON 5 a DEFCON 4, mientras se detectan movimientos de tropas rusas y Turquía hará maniobras militares en la zona a primeros de mayo. Conflicto larvado. Los medios de comunicación están censurando deliberadamente toda la información sobre la situación en Ucrania, porque quieren sorprender a todos con una guerra repentina que surge de la nada. Sin embargo, se está filtrando la historia. Un reciente aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por el continuo conflicto en Ucrania parecía corresponder con la entrada de la administración de Biden a la Casa Blanca. Muchos expertos han comentado que en el frente de la política exterior las cosas se sienten inquietantemente como un retroceso a los años de Obama, de 2014 a 2015, ya sean las crisis de Ucrania y Crimea o Siria,
volviendo a los titulares nuevamente. El Mando Europeo de Estados Unidos, EUCOM, ha emitido una notificación de un nivel de amenaza elevado en Europa. La designación se ha elevado oficialmente a una de posible crisis inminente esta semana, entre comillas, lo de inminente, claro está. Se produce justo cuando The New York Times y otros informan de una grave escalada en los combates en el este de Ucrania. El nivel de amenaza elevado se centra en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales de Ucrania, que alega que Rusia ha acumulado más tropas en su frontera esta semana, y además los separatistas pro-Moscú estarían violando sistemáticamente un alto el fuego en el este de Ucrania, según Reuters. El New York Times habría vinculado el estado de alerta elevado por EUCOM específicamente a Ucrania, escribiendo lo siguiente entre comillas. El Mando Europeo del Ejército estadounidense elevó su nivel de vigilancia de una posible crisis inminente, el nivel más alto en respuesta al despliegue de las tropas rusas adicionales. Cierra comillas. El informe del Times citó a un funcionario estadounidense que estimó que unas 4.000 soldados rusos adicionales se quedaron atrás a lo largo de la región fronteriza de Ucrania después de finalizar unos recientes ejercicios militares. A pesar de haber desaparecido hace mucho tiempo de los titulares diarios y semanales, la guerra en la región de Donbass se ha mantenido como un conflicto que hierve lentamente y que nunca se ha detenido. Las líneas de batalla y los frentes en disputa, junto con los puntos de control rivales, han estado constantemente atendidos. Biden estuvo a cargo de Ucrania durante el mandato de Obama. En las últimas semanas, Joe Biden ha dicho algunas cosas desagradables sobre el presidente Putin, mientras aumenta la ayuda militar a Ucrania. El buque estadounidense Ocean Glory entregó 350 toneladas de equipo militar en el puerto de Odessa para las Fuerzas Armadas ucranianas con 35 vehículos militares. Esfuerzos diplomáticos. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de los últimos años, con la implicación directa de Francia y Alemania, la solución de la guerra en el este de Ucrania parece tan lejos como en 2014, cuando estalló el conflicto bélico activo en Europa, según informa Gonzalo Aragonés en La Vanguardia. Aunque la situación se ha degradado en los últimos meses, con más escaramuzas en la línea de separación y una veintena de fallecidos, en un encuentro virtual los líderes de París, Berlín y Moscú siguen viendo en los acuerdos de Minsk del 2015 la única salida al conflicto. Rusia acusa del aumento de la tensión a Ucrania, que es el escenario de una nueva guerra fría, y confía en un mayor apoyo de Estados Unidos. Confía Ucrania, claro, no Rusia. En un mayor apoyo de Estados Unidos tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció el reciente aumento de la violencia el martes y dijo que Rusia, entre comillas, esperaba sinceramente que no aumente, ya que los combates podrían eliminar los modestos logros alcanzados. Ucrania es un estado soberano ubicado en el este de Europa. Su forma de gobierno es la república, que se rige por un sistema semipresidencial, con la separación del poder entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Su territorio está organizado según un estado unitario compuesto por 24 provincias, la República Autónoma de Crimea y 2 ciudades con un estatus especial, Kiev y Sebastopol. Ucrania cuenta con una superficie
de más de 603.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 42 millones de habitantes. La ciudad de Kiev es la capital y la ciudad más poblada del país. El idioma oficial es el ucraniano y la religión predominante es el cristianismo ortodoxo. Tranquilidad de Putin. El presidente ruso Vladimir Putin parece estar caminando con una arrogancia orgullosa últimamente. A pesar de los crecientes conflictos sobre Siria, Irán y ahora Ucrania, parece insólitamente confiado. Otros líderes mundiales involucrados parecen estar cada vez más estresados por estos conflictos crecientes, pero no el presidente Putin. ¿Qué podría estar sucediendo en el fondo que podría explicar esta descarada confianza y arrogancia del presidente Putin? Últimamente Putin se ha mostrado notablemente tranquilo y confiado en público. Un discurso lento y controlado, respaldado por ojos azules acerados y lo que parece ser una constitución de hierro, así como una arrogancia demasiado confiada en su paso. Putin, que no es propenso a declaraciones descuidadas ni a fanfarronadas, parece ser un líder fuerte y seguro que habla en serio y está dispuesto a respaldar lo que dice. Quienes conocen al presidente Putin afirman que es muy calculador cuando negocia o impulsa la política exterior de Rusia, que no es propenso a fanfarronear o exagerar, pero que por lo general quiere decir exactamente lo que dice. El presidente Putin es muy hábil para tomar a sus competidores con la guardia baja, desequilibrarlos y lanzarlos a dar vueltas. Es un experto en judo de cinturón negro, muy hábil con muchos años de experiencia. Quizás los líderes extranjeros que deseen enredarse con él geopolíticamente deberían pensarlo 2 veces antes de avanzar descuidadamente. O dicho de otro modo, nunca subestimes la fuerza de tu oponente. Guerra espacial. En las últimas semanas se han estado filtrando rumores de contactos profundos dentro del comando espacial ruso, de que no solo la nueva Rusia de Putin tiene un programa de guerra espacial secreta bien desarrollado, sino que este programa proporciona una ofensiva sustancial de ultra alta tecnología retroactiva y armamento defensivo. Un armamento tan avanzado sería desplegado si algún país fuera capaz de disparar una vez más su máquina de guerra para iniciar otro conflicto cercano, esta vez en Ucrania, contra la nueva Rusia de Putin. Se especula que los rusos tienen acceso ahora a armas de guerra espacial basadas en tecnología de ingeniería inversa, obtenida a través de un nuevo tratado secreto negociado entre Putin y un grupo muy poderoso de seres de otro mundo, que afirman ser los enemigos declarados del grupo draconiano que controla el mundo, y que parece ser el núcleo organizado de toda la destrucción que ha sufrido la humanidad en los últimos 5 siglos y que se remonta hasta el Imperio Romano y a la antigua Babilonia. Este sindicato regresivo está especializado en todo tipo de tráfico ilícito para mantener el control sobre los principales políticos del mundo. Se trata de una antigua filosofía de culto a la muerte, magia del dinero y artes oscuras que se remontan a la antigua Babilonia. Este nuevo grupo no terrestre también ha afirmado que los regresivos del lado oscuro han usado la misma tecnología basada en la magia del dinero que aplicaron en la antigua Babilonia antes de ser expulsados. Se cree que son enemigos de la humanidad que viven del sufrimiento fabricado y que están instalados en el nivel más alto de la pirámide social para ablandar a la gente con el fin de robarles el alma. Para condicionar a los líderes a hacer su trabajo sucio, generan falsas ideologías de supervivencia del más apto, mediante el adelgazamiento del rebaño.
Estas filosofías delirantes, que vienen de Darwin, engañan a los líderes humanos para que conduzcan a sus súbditos y finalmente a todos los seres humanos hacia su propia destrucción, como los ratones lemmings que saltan de un acantilado, o como el flautista de Hamelin. Espionaje. El programa secreto de guerra espacial de Estados Unidos está dirigido ahora por contratistas de defensa privados, la mayoría de los cuales están profundamente infiltrados por inteligencia extranjera, algunos de los cuales son en realidad espías encubiertos que informan directamente a la inteligencia rusa y china. En la actualidad, nadie en el interior ha proporcionado información completa y verificada sobre qué sistemas de armas exóticas de alta tecnología y de tecnología inversa han desarrollado y desplegado realmente los estadounidenses o los rusos en sus respectivos programas secretos de guerra espacial. El estado real de la tecnología exótica de ingeniería inversa para los sistemas de armas rusos no es conocido por la inteligencia estadounidense en este momento. Pero las estimaciones se construyen utilizando algoritmos avanzados en computadoras muy avanzadas para hacer estimaciones, y la última versión del sistema ruso de misiles Sunburn es un buen ejemplo de un sistema de armas avanzado que puede usarse para proyectar lo que podría considerarse como una estimación bastante buena del estado actual del armamento de guerra espacial secreta que se ha desplegado. Si uno o más misiles Sunburn son derribados o interferidos, el resto se ajusta en respuesta a la amenaza, vuelve a apuntar y recurre a maniobras defensivas aleatorias para asegurarse de que todos los objetivos estén cubiertos y atacados por prioridad de importancia. Algunas de estas maniobras desafían tanto la gravedad que se sospecha que la tecnología antigravedad se ha utilizado en el último modelo de misiles Sunburn. También se sospecha que se utilizan nuevas tecnologías de luz, antimateria y distorsión del tiempo para proporcionar un camuflaje avanzado. Masa crítica. En un futuro no muy cercano se alcanzará una masa crítica. Imaginen lo que sucederá cuando las noticias alternativas proporcionadas por Internet se difundan en la conciencia compartida de las masas hasta el punto de que surja una erupción espontánea de este tipo del 12%, caracterizada por muchos millones de ciudadanos comunes que se rebelen espontáneamente para dejar de ser víctimas. Pronto todos veremos el lanzamiento de numerosas conversaciones previamente secretas entre los principales responsables políticos, lanzados por primera vez en Internet en todo el mundo. Esto será extremadamente revelador, impactante y probablemente hará que se derrumbe todo el sistema corrupto. Nunca antes en la historia de la humanidad se había extendido la verdad como un rayo como hoy en día. Y esto se debe a la profunda penetración de Internet en casi todas las sociedades y en todos los grupos. No se puede detener. Es demasiado tarde para eso. Sí, dentro de unos años se acabará todo el secreto. Hay muchas cosas secretas más allá de lo negro que están sucediendo en el fondo, ahora relacionadas con fuerzas supranacionales en juego, usando computadoras cuánticas de ultra alta tecnología que asegurarán esto sin importar qué contramedidas se intente. Cuando he dicho la frase más allá de lo negro, la rectifico más allá de lo oscuro para no ofender a las personas de raza negra. En fin, el fin de todos los secretos de Estado ocultos a las masas está a la vuelta de la esquina. Apueste por ello. Y las ramificaciones de este colapso de todos los secretos de Estado serán la mayor exposición de prácticas ocultas
mucho más allá de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Los lanzamientos de Snowden fueron solo la punta del iceberg. Se acerca la luz y la verdad, cada piedra se volcará y verá el final completo del secreto. Situación planetaria. Actualización de la situación planetaria del miércoles 31 de mayo, publicada por el Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz. Continúa la limpieza del grupo Quimera. Las fuerzas de la luz han logrado despejar prácticamente toda la flota espacial de Quimera y la mayoría de sus bases subterráneas. Que aún quedan, son mucho más difíciles de limpiar, ya que están conectadas con la infraestructura del fangal en la superficie. La base subterránea principal está debajo del lago Kivu en el Congo, con el rey y la reina araña que aún no ha sido despejada. Por eso ocurren tantas atrocidades en África. Las fuerzas de la luz también están despejando rápidamente la anomalía primaria cuántica alrededor de la Tierra. La anomalía primaria cuántica es un campo cuántico aleatorio que impide que los seres ascendidos se manifiesten en el reino físico y por lo tanto les impide ayudar directamente a la humanidad. La cantidad de esa anomalía primaria cuántica alrededor de la Tierra fue simplemente enorme, mucho más grande de lo esperado, y abarcó el potencial de la línea de tiempo cuántica para todos los eventos negativos que podrían suceder. La mayor parte de esta anomalía general se ha aclarado o se ha despejado en los últimos 2 meses y la mayoría de los potenciales de eventos negativos se han cancelado. Una cantidad muy pequeña de esta anomalía se extiende más allá de la órbita lunar en todo el sistema solar e incluso en todo el universo, ya que hasta que se libere el último planeta de la oscuridad, ninguno de los del universo puede ser completamente libre. Incluso una célula cancerosa en un cuerpo sano es demasiado y es necesario que se produzca la curación absoluta para liberar todo este universo. En una semana o 2, las fuerzas de la luz comenzarán a eliminar la anomalía cuántica primaria directamente relacionada con los implantes humanos. Es imposible predecir lo que sucederá cuando comiencen a aclarar eso, ya que la cantidad de esa anomalía también es enorme, como hemos dicho. Lo único que puedo decir es que las fuerzas de la luz comenzarán a borrar todos los registros akáshicos almacenados en capas alrededor de la superficie planetaria, con el fin de limpiar eficazmente las huellas de energía de todos los eventos negativos del pasado de la humanidad. En los planos etérico y astral cerca de la superficie planetaria, las fuerzas de la luz también están limpiando entidades negativas que todavía oprimen a la humanidad. Todavía hay miles de millones de esas entidades presentes y deben eliminarse junto con sus tecnologías escalares etéricas negativas, antes de que pueda ocurrir un avance significativo. Por lo tanto, vemos que el tema es mucho más complicado de lo que parece. Victoria de la luz. El mundo al borde del caos. El mundo está enfrentando hoy un conjunto de amenazas sin precedentes. La situación actual, agravada por la crisis sanitaria, está generando una sensación de privación e injusticia en muchas personas, provocando desconfianza con respecto a las autoridades y fortaleciendo a los actores no estatales, advierte el analista ruso Nikolai Plotnikov. Los actores no estatales, principalmente las organizaciones violentas, están intensificando sus actividades. Su aparición es el resultado de la destrucción del Estado, señala también el doctor en ciencias políticas. Según el analista,
Las organizaciones terroristas modernas, o violentas, vamos a cambiar el nombre, ya no son pequeños grupos de personas mal armadas, son estructuras bien organizadas con amplias conexiones e ingresos multimillonarios. Buscan constantemente nuevas formas, métodos y técnicas que les permiten realizar ataques a gran escala que provoquen resonancia. Por eso yo muchas veces no me he hecho eco de ataques violentos, para no darles resonancia. De todas maneras tengo que informar, aunque sea mínimamente, de lo que pasa en el mundo. El Daesh se está adaptando a las nuevas condiciones tras sus derrotas en Oriente Medio y está trasladando sus esfuerzos a otros países, abarcando una extensa región desde África hasta Asia. Otros actores no estatales, según Plotnikov, también contribuyen a destruir la gobernabilidad, grupos tribales y étnicos, así como grupos organizados implicados en el tráfico ilícito. Suramérica. La crisis debilita las democracias en América. La posibilidad de suspender instancias electorales en la región por el avance de la crisis sanitaria amenaza la participación ciudadana y genera controversia. El gobierno de Chile propuso al Congreso postergar la elección constituyente del 11 de abril hasta mayo. En Paraguay, legisladores oficialistas impulsan cancelar todas las instancias electorales de este año y destinar el presupuesto de los comicios al Ministerio de la Salud. La iniciativa puede generar más descontento en la población. En abril también hay elecciones en Perú y en Ecuador. Entre tanto, en noviembre están previstos comicios en Honduras y Nicaragua. Además, en México en junio y en octubre en Argentina habrá elecciones legislativas de mitad de mandato. Dimiten los jefes de los ejércitos de tierra, mar y aire de Brasil. El lunes, Bolsonaro dio un golpe de efecto a su deteriorada administración y cesó a los ministros de Exteriores, Justicia y Defensa, a su jefe de gabinete, al fiscal general y al secretario del gobierno. También ha nombrado recientemente a su cuarto ministro de Sanidad. Bolsonaro habría exigido la destitución del jefe del ejército, el general Edson Leal. Mueren 2 militares venezolanos en un enfrentamiento con grupos irregulares colombianos. Lo siento por esos militares y por sus familias, siempre lo siento. 2 militares venezolanos murieron al ser víctimas de una mina activada por grupos irregulares colombianos en el estado Apure al norte, fronterizo con la nación vecina, informó el Ministerio de Defensa. Economía. Colapsa el mercado de la plata. Este desplome va a poner en marcha una regulación del COMEX para ocasiones como esta, que va a disparar el precio de los metales preciosos, rompiendo de este modo la manipulación que sufren actualmente por parte del fangal, según Rafapal. Los bancos se están abriendo al pago con criptomonedas. Según Rafapal, esto se debe a que se acerca el reinicio del sistema financiero cuántico y lo que antes les parecía un peligro, es decir, la descentralización de las criptomonedas, ahora les parece una tabla de salvación para seguir con sus maniobras sin ser descubiertos. De hecho, Visa va a permitir el pago con una criptodivisa creada por los banqueros. El dólar se mantiene cerca de un máximo de varios meses. El dólar se mantuvo cerca de un máximo de varios meses frente a otras monedas importantes el pasado jueves, ya que los inversores apostaron por un estímulo fiscal que ayudará a crecer más rápido que otras economías. Las ganancias se produjeron cuando el euro,
con mucho el componente más grande del índice, sufre preocupaciones de la recuperación económica en la zona euro. La proporción del dólar en las reservas mundiales cae al nivel más bajo en un cuarto de siglo. La participación del dólar estadounidense en las reservas de divisas se desplomó en el último trimestre de 2020 a su nivel más bajo desde 1955, según datos del Fondo Monetario Internacional. La proporción de la moneda estadounidense cayó al 59% en el cuarto trimestre del año pasado. Hace 25 años, la cuota de la moneda americana era del 58%. A pesar del descenso, el dólar sigue representando la mayor parte de las reservas de divisas de los bancos centrales del mundo, según el FMI. Biden propone una inversión en la economía. El presidente pidió el miércoles un uso generalizado del poder del gobierno para remodelar la economía más grande del mundo y contrarrestar el aumento de China en una propuesta de más de 2.000 millones de dólares que se encontró con una rápida resistencia republicana. El plan de empleo del presidente pondría a las empresas en el anzuelo de la cuenta mientras el gobierno crea millones de puestos de trabajo construyendo infraestructuras como carreteras, aborda el supuesto cambio climático e impulsa los servicios humanos como el cuidado de ancianos. Esto suena muy bien si no hubiera otras cosas ocultas. China busca crear una alternativa a Wall Street. Los planes están siendo desarrollados tras las amenazas del regulador norteamericano con expulsar a ciertas empresas chinas de las bolsas estadounidenses. Las autoridades chinas están considerando establecer una bolsa de valores para atraer a compañías cotizadas en plataformas bursátiles extranjeras e impulsar el prestigio de las nacionales. Los préstamos de China a Países Bajos, de bajos ingresos, no a los Países Bajos, claro, conceden ventajas ocultas. Cuando China otorga préstamos a países de bajos ingresos, utiliza contratos que contienen muchos términos, inusualmente estrictos y les proporcionan una ventaja oculta sobre otros acreedores. Dichos términos prohíben a los prestatarios reestructurar sus deudas en coordinación con otros prestamistas. Los barcos vuelven a circular por el canal de Suez. Los buques vuelven a circular por el canal de Suez después de que el carguero Ever Given de bandera panameña fuera desencallado. Unos 400 barcos se habrían quedado atascados detrás y podrían tardar semanas en ser liberados. Sin embargo, el presidente de Egipto, Abdel Fattah Sisi, estima que se necesitarán unos 3 días para eliminar el atasco. Noticias militares. Esto debería haberlo publicado antes en el artículo, para enlazarlo con lo primero, pero bueno, todos siempre cometemos algún pequeño error, es normal. Biden ordena al Pentágono que comience a retirar parte de sus fuerzas militares desplegadas en el Golfo Pérsico para responder a las necesidades militares en otras partes del mundo, según revelaron funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal. Estados Unidos ha retirado al menos 3 baterías de sistemas de misiles superficie-aire móvil Patriot de la región, incluida una en la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita, o sea, Príncipe Sultán. Bueno, misiles hipersónicos en el Océano Pacífico. El Pentágono finalmente se ha decidido por las armas de ataque de los últimos destructores de clase Thunderbolt. La Marina ha exigido una versión de los barcos modernizados con lanzadores de misiles hipersónicos.
Los hilos actuales no encajan en el tamaño de estos nuevos misiles. Un F-15 saudí abate un dron suicida de los hutíes con un misil. Las intercepciones realizadas por los cazas F-15 de la Fuerza Real Aérea Saudí se han convertido en rutina en medio del aumento de los ataques aéreos de los hutíes desde Yemen. En estos días apareció en la red un vídeo que documenta una de las respuestas de este tipo por parte de Riad al mostrar de cerca cómo un F-15 saudita abate un dron suicida Qasef 2K. Rusia descarta una alianza militar con China parecida a la OTAN. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, desestimó que su país forme una alianza militar con China semejante a la OTAN. Entre comillas, nuestras relaciones con China no constituyen una alianza militar y tampoco buscamos ese objetivo. No necesitamos una alianza militar como la OTAN, dijo Lavrov. Bloques bélicos como la OTAN, indicó, son de la época de la Guerra Fría y en la actualidad, en el mundo multipolar, el pensamiento moderno es otro. El creador del Ecroplano explica que el proyecto es una potente arma contra cualquier fuerza marina, a su juicio, claro. La producción de estos artefactos fue suspendida en los años 90 tras la separación de la Unión Soviética. El Ecroplano clase Lun, de fabricación soviética, permanece como una poderosa arma en la actualidad, según el diseñador principal del artefacto, Vladimir Kirillov. Esta nave aérea se desplazaba a pocos metros de altitud sobre la superficie del mar, utilizando el llamado efecto suelo, que le permitiría aportar una carga útil igual a la mitad de su peso a una velocidad de hasta 500 km por hora. ¿Qué significa desplazarse a pocos metros de altitud? Pues significa que es muy difícil de detectar por el radar. España. Desacuerdo con la mascarilla al aire libre en Andalucía, Baleares y Canarias. Andalucía ha expresado su rechazo hacia la nueva medida que obliga a usar la mascarilla al aire libre, aunque vaya solo, aun manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros. Baleares y Canarias no aplicarán la norma. Cataluña y la Comunidad Valenciana critican esta medida. Entre comillas, una incoherencia que nadie entiende. Los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias han anunciado ya que en estos territorios se mantendrá la normativa que ya regía hasta anteayer, respecto a la obligatoriedad de las mascarillas, y que por tanto no aplicarían la norma publicada por el gobierno sobre su utilización en playas o en lugares al aire libre en los que se pueda mantener la distancia social de 1,5 metros. ¿No se dan cuenta ustedes de lo ridículo que sería ir solo por el campo, como yo voy muchas veces dando un paseo, con la boca tapada para no poder oxigenarse y no poder respirar, a kilómetros de distancia de seres humanos? 50.000 euros, abono del gimnasio y una cuenta de Netflix, el sueldo anual ideal de los españoles. El estudio Tendencias en Beneficios Sociales establece que el 66% de los trabajadores españoles aceptaría un sueldo anual de 50.000 euros en vez de 52.000 si se compensa con un paquete de beneficios sociales como un seguro de vida, sesiones de gimnasio o una cuenta en Netflix. Y yo digo, ¿quién no aceptaría un sueldo anual de 50.000 euros? La deuda pública española escala al 120% del PIB en 2020 y marca su récord con 1,35 billones. La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró 2020
en 1.345 billones de euros, su máximo histórico, situándose en el 120% del PIB, según ha confirmado este miércoles el Banco de España. El FMI advierte del aumento de la deuda por la crisis. El Fondo Monetario Internacional alerta sobre las peligrosas desigualdades generadas por la crisis sanitaria entre los países e incluso dentro de ellos. La directora general Kristalina Georgieva ha explicado que a pesar de la mejora de la economía es necesario mantener el apoyo. Condenan a Interior a restituir al coronel Pérez de los Cobos en su puesto. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional ha anulado el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, en tres cantos, y ha condenado a Interior a su reingreso en el puesto. A mí esta decisión de Marlaska siempre me pareció una gran injusticia. 3 meses de cárcel para un marinero de la Armada que llamó negro de mierda a un sargento. El Supremo considera que cometió un delito al gritar este insulto gravísimo de inequívoco tinte racista y no acepta como eximente que hubiera bebido alcohol. Un altercado en la Cámara de Suboficiales del buque de aprovisionamiento de combate Patiño le ha costado una condena de 3 meses de cárcel a un marinero de la Armada que forcejeó con miembros de la tripulación y acabó profiriendo insultos racistas contra su sargento. Mal rollo esto. Otros países. Francia introduce el bloqueo en todo el país. Las restricciones de cuarentena vigentes en 19 departamentos de Francia se aplicarán en todo el país a partir de este sábado, dijo el presidente Emmanuel Macron en un discurso televisado a la nación. Estas medidas estarán vigentes durante 4 semanas más. Estamos arreglados. Italia denuncia espionaje ruso. Italia expulsa a 2 funcionarios rusos por un caso de espionaje de Estado. Un oficial de la Marina Militar italiana fue detenido por los carabineros cuando entregaba a cambio de 5.000 euros a un agente acreditado ante la embajada rusa unos documentos militares con información clasificada sobre la OTAN. Italia ha anunciado la expulsión inmediata de 2 funcionarios rusos implicados en este asunto. Siria puede colapsar si el conflicto permanece congelado. El estado congelado del conflicto sirio está plagado de una ruptura del país, mientras que Rusia se esfuerza por evitar este desarrollo, dijo el miércoles el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. ¿Por qué la OTAN destruyó a Libia hace 10 años? Hay varias razones, pero esta es la que más me convence. Según el portal, según la red Voltaire, la destrucción de Libia fue el resultado de una maniobra urgente de orden financiero. El hecho de que Estados Unidos y Francia querían eliminar a Muammar el-Gaddafi antes de que el líder libio utilizara las reservas de oro de su país para crear una moneda panafricana como alternativa al dólar estadounidense y al franco francés. Y estas son todas las noticias. Lamento haberme alargado demasiado, pero yo creo que son todas muy importantes. Y tengo también asuntos muy interesantes para el próximo vídeo, que no he querido meter en este para no alargarlo excesivamente. Muchísimas gracias, amigos y amigas.